Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, buenos días, ingeniero. Sí, se le escucha. Ingeniero, antes de empezar la clase, a nombre de mis compañeros y mi persona, no sé si habría la posibilidad de que podría ampliar el tiempo para poder entregar hasta mañana, ingeniero, el trabajo. Aún todavía nos falta terminar el trabajo, por favor, ingeniero. Hasta mañana nomás, así sería posible, por favor. Ya, vamos a ampliar, ¿ya? Trabajo para mañana. De una vez Muchas gracias. voy a actualizarlo. A ver, vamos a quitar esto. Pero acá ya han entregado, ya, ¿no? Acá veo que han hecho la entrega. Ya, de todas maneras, para ser justos, los que han entregado bien, ¿no? Algo se tendrá que hacer, ¿ya? Ahí veo, ¿no? Entregado, entregado. Acá también está. Entregado. ¿Ya? Son grupos de 2 personas. Entonces hay 11 entregas, 22 personas, entiendo. Bueno, un promedio, ¿no? Ya. Le voy a editar la tarea hasta el día jueves 7:15. Listo. Actualizamos. A ver, ¿me confirmas, Stephanie, por favor? Sí, ingeniero, ya se actualizó ya. Muchas gracias, ingeniero. Ya, ahí está, ¿no? La entrega. Esto es lo que siempre verifico, ¿no? Ya, está bien, joven. Listo. Hoy día vamos a... Bueno, un poco con la garganta, van a disculpar. Ya quizás no voy a hablar mucho. El... Hoy día vamos a hacer madera. Es un material considerado como un elemento estructural porque tiene unas características resistentes. Obviamente menores, pues, a la del concreto, a la del acero, o de una sección compuesta entre concreto y acero, que es el concreto armado, ¿no? O sea, evidentemente son más, digamos, más, o mejor dicho, sus resistencias son menores a comparación de estas. Sin embargo, es un material muy empleado en zonas, pues, donde que la madera abunda, ¿no? Los árboles o el bosque, ya sea un bosque húmedo, ya sea un bosque tropical, ¿no? Hay diferentes especies, tipos de árboles. Obviamente, así como en el concreto, hay concreto F'C desde 100 kilogramos fuerza centímetros cuadrados hasta un concreto de 650, que es el máximo, ¿no? Actualizado hoy en día.
Y evidentemente puede haber mayor resistencia. Igual, en madera, en estos tipos de árboles también tenemos algunas especies que son muy débiles, ¿no? Que su resistencia es muy bajo. Algunos serán más duros, ¿no? Su densidad es más duro. Entonces va a depender mucho de la densidad que va a tener primero estas especies. En base a esta densidad que le conocemos como densidad básica, se va a poder clasificar mediante grupos estructurales. Nuestra norma, ¿no? La E010, que justamente se encarga de, en algún momento, joven, que se encarga justamente de seleccionar mediante grupos a estas especies, ¿no? Y a lo largo de los años se han actualizado estos grupos por la aparición, pues, de nuevos estudios de algunas especies que han descubierto, ¿no? Y estas especies se emplean como elemento estructural. En algunos están destinados al grupo A, algunos al grupo C. Es bien variable. Mira, y hoy día vamos a ver. Esto es un material, jóvenes, la madera, digamos, no creado con la presencia del mano del hombre, ¿no? O sea, en concreto interviene, pues, mano del hombre, se tiene que hacer un diseño de concreto, ¿no? Con una relación de agua-cemento tal, con una dosificación de agregados, de agua, de cemento, ¿no? Entonces, ahí interviene. Obviamente el cemento es fabricado por el hombre. En cambio, un acero, del mismo modo, se tiene que extraer el hierro natural. El hierro natural se hace un proceso de reducción, vamos a obtener el arrabio, ¿no? Y allí ya, pues, no sé, vamos a, bien, de acuerdo al objetivo que queremos emplear, ya pues en planchas, en perfiles, etcétera, se tiene que establecer, ¿no? Dentro del proceso de fabricación. En cambio, en la madera, vamos, obviamente se debe hacer un estudio de forestación, ¿no? No a la tala ilegal, jóvenes. Sin embargo, en nuestro país creo que ocurre más eso, ¿no? Entonces se deben tener cuidado y debemos controlarlo, ¿no? Porque la madera tiene muchos usos, estructuralmente básico, ¿no? Para construir maderas. En minería, ni qué hablar, jóvenes. Para que hagan sus escuadras dentro de la minería. Porque hoy en día siguen empleando algunas minerías informales esta forma, ¿no? De encuadrar o de hacer postes, vigas dentro de los túneles, digamos, para el soporte, ¿no? De todo el socavón. Entonces, eso es una preocupación. Aparte, tiene otros usos, ¿no? Por ejemplo, sacan hojas también, ¿no? Etcétera. Pero nosotros vamos a hablar a lo que nos interesa, sin entrar mucho a detalle el impacto ambiental que puede generar todo esto. ¿Ya? Dicho eso, la madera es un elemento no biológico, como ustedes ya lo han estudiado seguramente, obviamente es de un orden vegetal y que justamente está compuesto por células, ¿no? Que son unidas entre sí o cementadas entre sí, ¿no? Cuya función es esencial, pues, para el árbol, ¿no? Sostén mecánico del árbol. Este es el esqueleto, digamos, perdón, esqueleto principal del árbol que va a soportar justamente
toda la copa, digamos, ¿no? Aparte de esto, sirve como un elemento de conducción de las sustancias nutritivas para el árbol. ¿De dónde? De la raíz, pues, ¿no? La raíz absorbe justamente estas sustancias y por el tronco, digamos, porque en realidad del tronco sacan la madera, ¿no? Entonces sirve como un conductor. ¿Ya? Y también almacenan alguna reserva justamente para este árbol, ¿no? Entonces eso es la madera. Entonces acá como vemos, no hay intervención de la mano del hombre, ¿no? O sea, esto se crea en forma natural, crece en forma natural, y lo único que hace el hombre, va, lo tala, lo corta, le da la forma, dimensiones y ya, se emplea. Obviamente, para emplear, digamos, en el campo estructural debe cumplir algunos requisitos, ¿no? Algunos requisitos, obviamente, de resistencia y algunos requisitos de calidad, que no haya fisuramientos, por ejemplo, ¿no? Ya sea en el transporte, ya sea de su misma crecimiento, ¿no? Algún transporte o en el mismo corte hay alguna alabeo, alguna fisuración, eso no se acepta. Todo tiene su tolerancia, obviamente, ¿no? Hasta un pequeño porcentaje de alabeo, un pequeñísimo fisuración, etcétera. Y, y también como es un material biológico de orden vegetal, esto se pudre, ¿no? Se va a pudrir. Entonces la madera, al contacto con humedad, con el agua, tiende a pudrirse, ¿no? ¿Y qué hace eso? Que baja pues, la resistencia en términos estructurales. Entonces, su uso, digamos, ya no es lo más óptimo, ¿no? Ya no se recomendaría para que soporte cargas, ¿ya? Listo. Entonces, dicho esto es la madera. Acá están las partes, de las partes de la madera, en realidad es el tronco, ¿no? De donde se extrae la madera. Está compuesto por la parte central, digamos, o el núcleo o médula, ¿no? Luego el duramen, luego la albura, ¿no? La albura es una capa superficial que protege justamente el duramen. Y luego hay una partecita que es la corteza o como un tarrajero, ¿no? Que va a tener todo este elemento. ¿Ya? ¿De dónde se saca la madera? Generalmente de toda la zona central, pues, ¿no? De la médula, duramen hasta la albura, ¿no? Desde allí sacan. Generalmente está en el duramen, pues, ¿no? Como se dan cuenta, estas maderas tienen tipo unas fibras, ¿no? Unas fibras radiales, ahí están, ¿no? Unas fibras radiales, ya que sirven justamente como una conducción. Y si le hacemos un zoom, digamos, en un microscopio, podemos ver cómo es la estructura microscópica. De hecho, en base a esto se elige si son latifoliadas, ¿no? O si son las coníferas. Entonces, las coníferas tienen esta forma de estructura microscópica, y las latifoliadas tienen estas. ¿Ya? Por ejemplo, las latifoliadas corresponden a ciertas especies como al roble. Ahí tenemos el haya, el fresno y la encina, ¿no? Estas son las latifoliadas. ¿Ya? Tienen estructuras heterogéneas. Su conducción, digamos, en el vaso, en los poros, es de 6 a 50% en volumen. Sus fibras, en este caso su resistencia, es 50% más de las fibras, ¿no? Y un almacenamiento en parénquima de 50%. ¿No? Entonces, esta es una forma.
Las coníferas, que digamos no crecen en una zona muy húmeda, ¿ya? Ahí tenemos los cedros, los pinos, los abetos, entonces tienen esta forma, ¿ve? Entonces, su resistencia supera más de los 50%, ahí tenemos un 80-90%, ¿ya? Entonces, esos son estos dos tipos, digamos, de clasificación de acuerdo a su estructura microscópica y que en realidad nos van a alinearnos en la clasificación de las especies, ¿no? Me voy a adelantar mediante esto. Acá están, ¿no? Las latifoliadas en climas tropicales y las coníferas en climas templados, que tiene que ver con lo que hemos hecho la estructura microscópica, ¿ya? Generalmente las latifoliadas crecen en tropicales, ¿no? Las coníferas en los templados, jóvenes. Entonces, en base a ello ya tenemos ciertas características. Sigamos, regresamos. Su composición. Ay, joder, estoy con la... Un ratito. O sea, ya, ahora sí, para... Listo. Entonces, la composición química, tenemos más el carbono, ¿no? Eso sí, 49%, ¿no? Tenemos el hidrógeno un 6%, un oxígeno un 44% y nitrógeno un 1%, ¿no? Ahí está. Esa es la composición, más menos, ¿no? Más menos de justamente de la madera. Ya, entonces hay más carbón, ¿ya? Y bueno, unos compuestos dentro de la madera, celulosa de un 40-60, la hemicelulosa de 5-25 y la lignina de 20-40. Esto es una composición química, ¿no? Pero lo que nos interesa es los elementos. ¿Cómo determino contenido de humedad? Es importante, sí, pues, ¿no? En base a esto nos determinan ciertas características, ¿no? Para determinar sobre todo las densidades. Entonces, como en suelos, se recuerdan que hacían contenido de humedad, un peso húmedo menos un peso anhidro. Acá no se maneja el término peso seco porque peso seco es otra cosa. Ahora lo vemos más adelante. Entre el peso anhidro multiplicado por 100, ¿ya? Entonces, eso va a ser mi contenido de humedad. ¿Y qué me indica si mi madera es verde? Pues, ¿no? Si es que la madera está verde, obviamente tiene un contenido de humedad alto y no se recomienda su uso cuando está en este estado, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente su resistencia es baja. Lo mismo ocurre con suelos, ¿no? Si el suelo está, digamos, con contenido de humedad alto o saturado ya, que llega a un 100%, y tenga un suelo que contenido de humedad 10%, o seco ya, que es el otro límite de la cara de la moneda. Entonces la resistencia obviamente cambia. El de contenido de humedad o perdón, el de suelo saturado va a tener una capacidad portante más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace una corrección o la presencia de esta saturación o la presencia de napa freática. Igualito acá en el contenido de humedad, mientras que tiene más contenido de humedad, esta resistencia baja. Como sabemos que esta resistencia en estado anhidro, estados tiende a ser bajo ya desde sí, pero por eso es que no se recomienda con contenido humedad porque va a ser mucho más bajo, ¿no? Entonces esto no se recomienda, joven.
Entonces la madera tiene agua en tres formas, ¿no? Eso sí, por eso es que no se habla de un, digamos, de un estado seco, ¿no? Un peso seco, sino nos dicen un peso anhidro. Entonces hay tres formas. Agua libre, que está llenando en las cavidades celulares todavía. Agua higroscópica saturando las paredes celulares. Y un agua de constitución formando en una estructura molecular. O sea, hay tres formas de contenidos de agua en una madera, ¿no? Entonces, cuando la madera nos dice está en el medio ambiente, obviamente después de su corte, ¿no? Cuando ya se ha hecho, digamos, el corte, ya sea radial o tangencial, ya inicia su proceso de secado. Y lo primero que pierde, jóvenes, es el agua en las cavidades celulares, bueno, o sea, el agua libre. Y luego pierde el agua higroscópica, ¿no? Ya, entonces, ese es el orden de, digamos, de secado. Ya cada vez más va ingresando, digamos, al núcleo, ¿no? El primero el agua libre, ¿no? Y luego la agua higroscópica. Entonces, ¿cuándo inicia que la madera, digamos, o cuándo decimos que la madera está verde? Cuando ha perdido el agua libre, ¿ve? Ya, entonces, no está perdiendo todo. Y cuando está seca, se ha perdido también parte del agua higroscópica. O sea, cuando ya va entrando a un estado seco, cuando va perdiendo agua higroscópica. Y cuando se anhidra es la condición que ya ha perdido el total del agua higroscópica, pero no del agua de la constitución, o sea, de la estructura molecular en sí. Entonces, como es un tema, digamos, celular, entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? En diferenciar estos estados de agua libre, de agua higroscópica y de agua de constitución. Siempre es bueno conocer estos términos. Lo que nosotros empleamos es, está en el estado seco, verde o anhidra. Estos tres últimos. ¿Ya? Entonces no se olviden. Nosotros tenemos que utilizarlo. Bueno, comenzamos a emplear ya cuando está pues, en un estado seco, ¿no? Va a pasar el tiempo, va a llegar a un estado anhidro, definitivamente, ¿no? Y ahí sería lo adecuado, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Formas de cortar el tronco. A ver, perdón, joven. Las formas, ahí tenemos, ¿no? Corte radial, tenemos un corte oblicuo y tenemos un corte tangencial. Son tres, digamos, las formas más comunes para emplear. ¿Y por qué en que, digamos, esta caracterización y esta clasificación? Porque va a depender justamente de estas fibras que vienen, ¿no? De estas fibras radiales. Ahí están, ¿no? Por ejemplo, este radial, en comparación a la forma de la madera, es oblicuo. Acá, por ejemplo, este es un corte radial y esto, digamos, es un corte tangencial. Prácticamente lo consideran como paralelo, ¿no? Paralelo a la fibra. No, jóvenes, a ver. Entonces, esto es paralelo, ¿no? Paralelo a al tamaño o a la longitud más larga de la madera y este es perpendicular.
¿Y por qué, ingeniero, estos dos son importantes? En realidad estos dos cortes son más comerciales que estos. Porque hay bastantes estudios sobre estos dos tipos de cortes, una forma paralela o perpendicular, y tiene que ver mucho, digamos, si es perpendicular o no respecto a las resistencias, ¿ya? Respecto a las resistencias, ya sea de tracción, ya sea de flexión, etcétera. Entonces debería haber en los estudios, digamos, sus respectivos esfuerzos admisibles para cada tipo de esfuerzo, dependiendo la dirección de tu corte, ¿no? Eso es lo que se tiene que verificar in situ o en laboratorio, ¿no? Y en base a esa data se utiliza como una caracterización para lo que es el análisis y diseño empleando madera, pues, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, hay una tablita que nos va a indicarnos estas resistencias. Como ya les estaba diciendo, se debe sacar densidad, ¿no? La densidad en estado verde, sobre todo, ¿no? La masa se saca en estado verde, seco al aire, anhidra se obtiene justamente con horno, igual el volumen en realidad, ¿no? La diferencia es en una densidad básica, y esta densidad básica es un dato importante para que justamente clasifiquemos a las maderas. Entonces, si estoy hablando, digamos, una densidad de masa, voy a necesariamente, para determinar esta densidad básica, debo utilizar el horno, ¿no? Tengo que hacer un secado al horno. Y si voy a dar a nivel de volumen, bueno, con verde nomás puedo usar, pero en realidad se emplea. Seca al horno, ya para perder estos tipos de aguas que ya hemos comentado. Entonces lo que vamos a emplear es la densidad básica para clasificar justamente todo ello, ¿no? Las especies en cada grupo que va a corresponder de acuerdo a su resultado. Conductividad térmica es uno de los materiales que tiene muy bajo, ya muy bajo conductividad. Va a depender de su densidad básica, igual a 0,4, 0,03, acá 0,12, ¿no? Pero sigue siendo bajo, ¿no? A comparación, ya pues en el ladrillo ya hay en el concreto también. Ni que hablar pues en el acero, ¿no? El acero sabemos, el cobre peor, ¿no? Que es el más alto, digamos, elemento que conduce pues las temperaturas fácilmente, ¿no? Ahí está. Compare el acero concreto con lo que es la madera, no es nada. ¿Ya? Entonces, estas son algunas características generales de la madera. Y acá vamos a entrar a lo que nos interesa a nosotros. Ya una madera con material estructural, como se puede ver, se emplea en diversos elementos, ya sean vigas, ya sea parantes o postes, ya sea pisos, ya sea durmientes, hasta en muros, ¿no? Entonces, es un sistema muy empleado, ¿no, jóvenes? Obviamente, como resiste menos, tengo que emplear áreas tributarias menores. Eso ya es evidente, ¿no? ¿No, jóvenes? Esa es una recomendación. Ahora, Inge, si ya sé que se pudre pues la madera, lo que tengo que hacer es protegerla. Si el acero, que es un elemento muy resistente, tiene un proceso de corrosión o lo que le llamamos oxidación, ¿ya? Y esta oxidación como que erosiona o degrada justamente estas dimensiones de un perfil dado, y empieza pues su disminución de resistencia. Entonces, para evitar eso, que le ponemos algunos anticorrosivos.
la madera, igualito. Debemos considerar algún protector, digamos, de algún uno frente a la pudrición, ¿no? Lo otro frente a las termitas. Bueno, como es un material orgánico, las termitas, o acá mismo en la zona, las polillas, por ejemplo, ¿no? Tienden a, digamos, a erosionarlas, ¿no? Y eso va a bajar obviamente su resistencia. Entonces, frente a ello se tiene que proteger, se coloca aditivos de protección superficial a estas maderas, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en consideración, ¿ya? Entonces, a nivel de estructuras, lo que nos va a interesar son estos dos tipos, digamos, de grupos muy grandes, los bosques latifoliadas y los bosques coníferas. Que ya lo hemos comentado que se divide por su estructura. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, los árboles que están en el bosque húmedo son más largos, ¿no? Y las templadas son más chatitas. Ya, eso sí hay que tenerlo en consideración. Entonces, acá hay unas recomendaciones a nivel de, digamos, de una manera estructural frente a la realidad forestal, ¿no? Entonces, para que nosotros, digamos, empleemos una madera, debe tener estas características. Primero, es la especificación. ¿Qué tipo o qué grupo de madera es? Grupo A, grupo B. ¿Quién me da los grupos, Inge? Las normas. Mm. Nuestra norma 010 está basada en el Acuerdo de Cartagena de Brasil, ¿ya? Pero también nuestro país, como sabemos, tiene bastante bosque y se ha hecho los estudios, ¿no? Y han podido identificar varios grupos, ¿ya? Entonces es necesario identificar grupos A, B, C, es decir, las especies, dividirles de acuerdo a ciertas características, ¿no? Y de acuerdo a sus resistencias. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Luego, con respecto a control de calidad, hay que considerar una regla de clasificación, tolerancias, hasta qué punto puedo aceptar un alabeo, por ejemplo, hasta qué punto puedo aceptar un nudo o variación de aristas, etcétera, ¿ya? Y como en todo elemento, por ejemplo, en los perfiles hay secciones comerciales, ¿no? Igualito, acá también debe haber secciones preferenciales para poder estandarizar, digamos, su comercialización. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto es importante para que se pueda emplear como un elemento de construcción, como un material estructural, ¿ya? Entonces, esa data se ha hecho hace muchos años, se ha hecho una relación, se ha hecho estudios y sobre todo ensayos en laboratorios y se ha obtenido, digamos, estos, por ejemplo, esta es una curva de la densidad básica respecto al módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, y se ha podido verificar que ¿no? Hay una dispersión, lógicamente, no hay una forma, digamos, de relacionar estos puntos. Y lo que se ha hecho es, se está considerando que esta madera es un elemento elástico. Va a tener una falla frágil, ¿no? O sea, no va a incursionar a un rango inelástico. Entonces, ojo ahí, hay que tener mucho cuidado. Y acá, en base a estos resultados de diferentes tipos de especies,
se ha tenido más o menos esta clasificación, ¿no? Y obviamente esto ha sido los inicios. Yo me recuerdo que antes solo era A, B, luego apareció el ABC, hoy en día es el ABCD, ¿no? Entonces y que más adelante quizás va a haber más grupos, ¿no? Porque los estudios también se van a seguir desarrollando y en base a ello van a identificar más grupos con las características que necesitamos. ¿Y qué características necesitamos? Son justamente el modo de elasticidad, ¿no? Es un parámetro importante que viene a ser justamente una relación entre los esfuerzos y deformaciones. Entonces, esto es una data importantísima. Obviamente, como los resultados son dispersos, sí, imagínense, ¿no? Un punto aparte, ¿ah? Sí, imagínense nomás, en el concreto hacen su diseño, ¿no? Para 210, la misma dosificación. A la hora de hacer sus controles a varios especímenes o testigos, no es que obtienen al 14, al ensayo o rotura al día 14, en este espécimen 1, 200, perdón, 160. En el espécimen 2 también 160, no van a obtener lo mismo. Por más que han utilizado los mismos agregados, la misma dosificación, hasta el mismo operador, no van a obtener lo mismo, ¿cierto? Entonces, como este es un tema, volviendo a madera, como este es un tema ecológico, digamos, vegetal, entonces igual, no es que la misma especie siempre va a tener ese mismo esfuerzo, por ejemplo, a compresión. No va a tener. Entonces, la dispersión existe. Por eso es que nos dan, digamos, este, varios resultados de modo de elasticidad. Mira, ese es por un lado, por eso hay variación en el mínimo. Ahí tenemos 95.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El promedio, 130.000, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, ¿por qué esa variación? Porque dentro del grupo A, o ya sea el B, el C, el D, hay varias especies. Hay varias especies. Es- Especie uno, especie 2, cuyas características son diferentes. Quizás la especie uno es un poquito más resistente que la especie 2. ¿Listo? ¿Eh? Entonces, por eso se da esta data, jóvenes. ¿Eh? No se olviden. El E mínimo es el módulo de elasticidad mínimo que se puede emplear para el grupo A o para su clasificación. Y ahí está el promedio, 130.000. Y ahí está lo que les comentaba. Se ha tratado de alinearlo. Esta es una correlación entre resistencia y densidad básica en un rango elástico. A mayor densidad, mayor resistencia. Eso sí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir este gráfico. Pero dije, ¿por qué le han hecho lineal? No queda de otra, ¿no? Porque acá hay mucha dispersión, ¿ves? Se ve, pero que es ascendente, digamos. Entonces, en base a esta curva han identificado que mayor resistencia, mayor densidad básica, o viceversa, mayor densidad básica, mayor resistencia. Y de ahí, jóvenes, vamos a, ¿no?, caracterizar los grupos. ¿Con qué? Justamente con la densidad básica, porque es importante, ¿no? Sabemos que mayor densidad, mayor resistencia, obviamente mayor módulo de elasticidad, ¿no? Obviamente. Entonces, haciendo una comparación con el tiempo, esta es digamos,
El primer gráfico ha sido antes que la segunda tabla, previa a la segunda, y allí teníamos tres grupos, ¿no? Ahora tenemos cuatro. Casi los valores no han cambiado, digamos, en límites para cada grupo, pero ya se tiene más data. Pues el grupo A es para aquellas especies que tienen más de 0,71. El grupo B es de 0,56 a 0,70. El grupo C de 0,4 a 0,55. Y un grupo D que son menos resistentes de 0,36 a 0,39. ¿No? Entonces, de alguna forma, ya se amplia. Obviamente, los, los de que están en el grupo C o D quizás voy a utilizar para elementos, digamos, que no tienen mucha demanda de resistencia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, pisos, puede ser algunas barandas, ¿no? Etcétera. Entonces, se puede considerar ello. Anteriormente, esto era un gráfico, ¿no? Que del grupo A abarcaba, digamos, mayormente en las especies, ¿no? El grupo B un 26, un grupo C 21% y el 11% otras especies que generalmente allí van a estar pues el grupo D, ¿no? En una proporción, ¿ya? Pero tenemos generalmente el grupo A llega a un 42% de la totalidad del volumen de manera, digamos, en un bosque tropical, ¿ya? Esto es para un bosque tropical típico, ¿no? ¿Qué controles de calidad? Entonces, lo primero, ya hemos visto algunos parámetros estructurales, como el módulo de elasticidad y la densidad. Eso es lo primero, tenemos que identificar. ¿Cómo han obtenido estos valores? Mediante ensayos. Mediante ensayos han hecho contenidos de humedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que considerar. Control de calidad. Bueno, dentro del control de calidad es identificar qué especies pues, está en el grupo A, qué especies está en el grupo B, qué especie. Y esta tabla se ha cambiado, ¿no? Antes era más limitado, ahora es un poquito más. Y hoy en día creo que es un poquito más, ha aumentado. Creo que a 26. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Grupo A, las más conocidas están, de acuerdo a la norma, nuestra norma, la 010, no están resaltadas con negritas. Estas dos también es bien conocidas, la quinilla o el chihuahuaco. Por ejemplo, en Pucallpa he tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, esto es bien conocido. En Iquitos también. En las demás zonas, el Estoreque, ¿ya? El Pumaquiro, ¿no? Listo. Con estos cuatro he podido trabajar, jóvenes. Con los demás, sí no. Y por experiencia propia, son bien densos, bien duros. Si ustedes ponen un clavo allí, eso, el clavo de madera, es muy difícil. Sufren en clavar en estos. Allí lo que se utiliza son conectores con tornillos, ¿no? Con planchas de madera, de acero, perdón, o también de madera. Ya se hace perforaciones. Son muy densos. Entonces, ahí está, ¿no? Mayor denso, mayor resistencia.
El guairuro, recontra conocida, la manchinga. La capirona también. Ya es menos denso. Bueno, y en el C es la copaiba, ¿no? El diablo fuerte y el tornillo recontra. Este es lo más comercial aquí en Huancayo. Y la copaiba. No, esto sí sirve para encofrado porque te acepta el clavo, rápidamente entra. Es un tipo C, pues no es tan denso. ¿No? Entonces ahí están las características, jóvenes. Estas son las especies que pertenecen a cada grupo. A ver, jóvenes. Mientras me voy tomando un vasito de agua porque ya no soporto la gara. Alguna consulta, por favor, jóvenes, con confianza. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta allí? Toda la clasificación, digamos, que se hace para ver un tema de control de calidad. Bueno, también la Junta de Acuerdos de Cartagena ha dado ciertas recomendaciones que es necesario, ¿no? Y de alguna manera se ha implementado también la norma, bueno, obviamente con ciertas mejoras, ¿correcto? Entonces allí tenemos la regla de clasificación visual, descarga los elementos de menor calidad. Eso es el objetivo, ¿no? Si es que hay algún defecto, ya sea en geometría, ya sea en dimensión, se tiene que descartar. Y el otro objetivo es que tiene que garantizar la resistencia estandarizada, ¿no? Eso es lo que se tiene que aceptar. Porque en base a esa resistencia, jóvenes, vamos a diseñar. Y si es que no cumple, digamos, esta capacidad de resistir, obviamente puede generar muchos inconvenientes, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace. ¿Qué defectos permitidos? Como les decía, existe tolerancias, ya hay algunas pequeñas tolerancias. Debe haber, digamos, alguna alabeo en forma moderada, una arista faltante en forma moderada también, algunos nudos o granos o nudos aislados, ¿no? Debe haber perforaciones de insectos, o sea, va a haber alguna perforación, quizás uno, dos, pero bien limitado, ¿no? Entonces, eso se tiene que, obviamente, inspeccionar y visualizarlo, ¿no? En base a ello hay que, si se permite o no. Lo que no se permite así tajantemente, por ningún motivo, es que el duramen esté quebradizo, o sea, gran parte de la madera esté quebrado, no. Si hay alguna escamadura, algún desalineamiento en arista, tampoco. Fallas de compresión, menos, ¿no? Si a compresión, que es una resistencia o una característica de la manera de resistir más alto, o sea, no me va a soportar menos por flexión, no soporta. Médula incluida, ¿ya? Generalmente las médulas o el núcleo lo excluyen, jóvenes.
¿ya? Lo excluyen por una resistencia baja. ¿Ya? Entonces, si es que incluye, hay que cortarlo. Eso se corta nomás. Los nudos, arrecinados y pudriciones, ¿no? Si hay pudrición, obviamente que no. ¿Ya? Entonces, esos son algunos defectos y algunos defectos que permiten y que no. ¿Ya? Bueno, esta creo que ya lo hemos visto. A mayor resistencia también es mayor rigidez. Un ensayo que se ha hecho, ¿no? Entonces, la resistencia y rigidez, y justamente lo que se ha propuesto está bien, bueno. Mayor dimensión, mayor rigidez, mayor capacidad de densidad, mayor resistencia, y mayor rigidez, mayor resistencia también. Listo. Secciones preferenciales, esto es una máquina de clasificación de madera o de corte, ¿no? Y con esto va a ser diversos cortes. ¿Por qué existen secciones estandarizadas o preferenciales? Van a optimizar la producción de elementos, es más comercial y van a simplificar obviamente el diseño. Acá está, ¿no? Son las secciones preferenciales, jóvenes, tanto en centímetros como en pulgadas, ¿no? En teoría, que en la práctica, de acuerdo a la medida de su corte de máquina, pueden variar poco, de acuerdo ya a las, digamos, a los proveedores de madera, pero en general, si ustedes van, tienes de 6x6 y de 4x12. Lo otro es que depende también lo que encuentran, ¿no? Las maderas en los bosques, obviamente con lo que hacen una deforestación formal, digamos, tienen que esperar el crecimiento de alguna, es un tema, ¿no? Es un tema que lo controlan pues los proveedores, a veces no te entregan la madera en el debido momento. O quizás puedes cambiar con otra especie, pero que sea de esas mismas casi características, ¿no? Pero que sí, definitivamente tiene que estar en el grupo A. Ya no podría cambiar una madera del grupo A con otra del B, ¿no? Eso no se puede. Ahí están las características, sus dimensiones, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo se obtienen las maderas? Bueno, es un proceso de orden, de planeamiento para no generar, digamos, muchos desperdicios. Ya, entonces, eso es lo que se trata de obtener y acá está indicando las flechas, ¿no? No entra en detalle, pero sí se puede ver, ¿no? Que de este corte puedo obtener este corte, ¿no? Y de este corte, ¿cómo lo vamos a obtener? De este corte, y así, para no generar mucho desperdicio. Y luego se identifica, ¿no? Esta es una madera estructural, paiva, de 4x14, grupo C. ¿No? Ahí está, por ejemplo, una caracterización. Propiedades para el diseño. Entonces, esto sí ya entramos un poco al tema de diseño. Obviamente se ha hecho unos ensayos. La base es ensayos en probetas, ¿no? Yo tengo que ver el ensayo, ya sea un ensayo de compresión, igual que en concreto, ahí está. Una tracción, voy a ver un ensayo de flexión, cuánto es la flecha máxima. Un ensayo de corte longitudinal, ¿no? Ahí está. Y luego puedo hacer algunos cuadros, ¿no? Unos dibujos para ver sus características, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay de dos especies, sus gráficos de cómo se comporta, ¿ya? Y vamos a determinar sus esfuerzos, bueno. Pues, ¿qué esfuerzos voy a utilizar después de sus ensayos? Eso es lo que han hecho, pues, ¿no? ¿No? Eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos voy a utilizar, jóvenes? Allá, pero antes de terminar esos esfuerzos, lo que tengo que hacer
mm, aplicar estos factores, digamos, de modificación a estos esfuerzos. Más que nada para asegurarnos, ¿no? Por ejemplo, este es el esfuerzo de probetas, lo que ya me salió en el laboratorio. Lo voy a multiplicar por un factor de calidad, ¿ya? Luego a esto le voy a multiplicar por un factor de efectos de fórmica y tamaño. Entonces acá los especialistas van a darles unos valores de acuerdo al formato del Acuerdo de Cartagena. Se da, ahorita vemos la siguiente. Luego la duración de la carga y luego un factor de seguridad. ¿No? Acá está. Por ejemplo, los factores que van a reducir esto, esos factores de calidad un 80%. Efecto de tamaño un 90%. La duración 0,87. Un factor de seguridad de 2. Que al final, ¿qué es lo que va a hacer, jóvenes? Es incrementar el factor de seguridad nada más. Es decir, del esfuerzo que he obtenido en el laboratorio, imagínense 70. Ya, 70 entre 319, o sea, te va a reducir a la tercera parte, ¿ve? Entonces son esos esfuerzos y eso se tiende a utilizar, ¿ya? Y se tiene que obtener pues todos los aparatos para los ensayos, ¿no? De flexión, etcétera. Ahí están los factores del Acuerdo de Cartagena también, ¿no? Y acá, obviamente, estos factores varían de acuerdo al tipo de esfuerzo que voy a emplear. En flexión, que es lo más crítico para la viga de madera, se utilizan más factores. En compresión, voy a utilizar solo dos factores, nada más, ¿ya? Factores de seguridad y de calidad. En corte paralelo, 4. Perdón, compresión perpendicular, 1,6. Jóvenes, ahí están las tablitas, ¿ya? Bueno, este es un gráfico que también ayuda a obtener una correlación entre vigas y probetas y sus módulos de elasticidades, ¿no? Se han hecho vigas y probetas, tiende a crecer, pero no hay una, digamos, no hay unos puntos que desarrolle más largo, ¿no? Que tiene otra curvatura. Entonces se entiende que estamos en un rango elástico, ¿no? Acá inclusive hay una dispersión de resistencia, ¿no? Entonces, siendo menos conservador, estamos considerando. Ya. Esto es una curva que se ha considerado el efecto de tiempo en la deformación. O sea, si se va aplicando, digamos, una carga por mucho más tiempo, la deformación se va dándose, ¿no? Y estas deformaciones alteran justamente los resultados de los esfuerzos. Es por ello que se consideran, ¿no? Esto es duración de carga, ¿no? Entonces, mediante esta curvatura. Bueno, esto es una relación que va a tener justamente si la madera tiene contenido de humedad respecto a una resistencia, ¿no? A mayor contenido de humedad, por ejemplo, este es el contenido, a 40% de contenido tiende a bajar, ¿eh? Un 40% su resistencia, un 50% igualito, ¿no? A menor contenido, bueno, no va a alcanzar el 100, alcanzará pues a un porcentaje, ¿no? ¿No? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que no se recomienda trabajar en madera verde o cuando no está seco, ¿no? ¿Ya? Entonces las resistencias son muy bajas. Se tiene que esperar todavía que ocurra ese proceso y recién allí emplearlas.
¿ya? Y acá tenemos los resultados, pues, ¿no? Para cada ensayo han hecho esta operación, lo que les digo, han utilizado estos factores y han obtenido esta resistencia. ¿Mm? Mire, y en flexión, ¿cuánto tenemos? 2 días. En compresión, ¿cuánto tenemos? 145. ¿Eh? 145, jóvenes. Y esto es cuando las fibras son paralelos. Cuando es perpendicular, obviamente es menos crítico. O sea, es como 40. ¿Eh? Al corte, obviamente, si esto es la compresión, al corte, el paralelo, voy a tener 15, ¿no? Entonces, frente al corte, la madera es bien bajo, ¿no? Eso ya, como todo material, ¿no? Como todo material. Ya, ahí tenemos. Jóvenes, entonces, esto hay que tener en consideración. Allí tenemos una tabla más actualizada que en realidad no ha cambiado mucho. 210, 150, 100, esto, la D, ¿no? Y lo que sí nos permite emplear el contenido de humedad sea menor a un 22% para poder emplear estos esfuerzos, como mínimo, ¿no? Un 22%. ¿Ya? Y estos son la data que nosotros vamos a emplear, ¿no? Ahora, si puedo hacer ensayos, digamos, de la madera que el proveedor me va a facilitar, bueno, es una especie tipo A, entonces yo puedo hacer los ensayos, yo puedo determinar sus respectivos esfuerzos y puedo emplearlos. No habría ningún inconveniente. ¿Ya? Pero si no puede hacer ello, caballero, me tengo que guiar de esto. Basta que la especie esté en el grupo A, ¿no? Y por más que, digamos, algún resultado me sale más, por ejemplo, la compresión, generalmente en la mayoría de los laboratorios, en provincias, se tiene la compresión, ¿no? Que es fácil de hacer, pero no tienen la que es la deflexión y el corte paralelo. Entonces, a veces en compresión, acá llega pues a 150 ya. Compresión tienes, pero estos datos para evitar eso ya se coge estas tablas, o a menos que se tiene que hacer pues flexión y el de corte y emplear toda esa información que se está obteniendo para el uso justamente directo en el diseño ya, ¿no? Todos esos datos en el diseño vamos a emplear, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Módulo de elasticidad, tenemos estos, ya están saliendo ya los datos, ¿ven? Listo, esa es la madera, jóvenes. Lo que me interesa son estos esfuerzos, módulos de elasticidades y ahora qué sistemas estructurales vamos a emplear. Lo primero, las uniones. Pueden ser de uniones dependiendo de la zona, dependiendo de qué elementos voy a conectar. Puedo utilizar desde clavos, no puedo utilizar algún encuentro, digamos, entre elementos y lo puedo clavar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero también podría emplear algún elemento en la unión, como por ejemplo tornillos, clavos, planchas de maderas, planchas de aceros, como lo que ustedes están viendo, ¿ya? Obviamente los dos son muy empleados. Si yo quiero que resiste más, obviamente tengo que asignarle o darle algunas planchitas, ¿no? De acero, tengo que darle un perfil de madera, ¿no? Y lo puedo enclavar. ¿Ya? Entonces es muy variable.
¿ya? Obviamente, Inge, las conexiones van a ser rígidas o flexibles. Si se permite el giro, ya saben que es flexible. Si no se permite el giro, son rígidas. ¿Ya? Entonces, generalmente, no en todos los casos, vuelvo a repetir, generalmente en madera es articulado, ¿no? Generalmente, ¿ah? Porque se utiliza clavos, ¿no? Encuentros, y esto no te asegura que su giro va a ser cero. Sí se va a darse el giro. Entonces, generalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer de que no gira? Ya tendría que utilizar algún elemento rigidizador, ¿no? Por ejemplo, como estas, ¿ve? ¿No? Con planchitas, ahí tengo una forma que le va a recibir con un asiento, ya. Entonces, más o menos de esta forma ya van a restringir de alguna forma algunos giros que se quiere evitar. Y ahí tenemos un montón de uniones, ¿no? Este es un sistema entramado, ¿ya? Que en realidad son tipo postes y vigas, pero que están bien juntitos. Pero a este sistema en madera le llaman pues un sistema entramado, ya que está compuesto por parantes muy cercanos, parantes muy cercanos. Estos parantes tienen estas vigas, ¿no? Y estas vigas tienen justamente acá también unas vigas que van a soportar el piso. Obviamente acá los parantes y ya tengo las coberturas. Su área tributaria es chiquito porque la resistencia también es bajo, ¿no? Obviamente, si quiero tener luces grandes como esto, por ejemplo, como esto voy a tener otro sistema poste viga que lo que nosotros le conocemos a concreto, aporticado. ¿Ya? Entonces, obviamente acá su área va a ser más grande, pues. Estos son parantes, ¿no? Acá van a ser y unos postes más robustos, ¿no? Como tienen resistencia más pequeña, ¿cómo voy a contrarrestar eso empleando mayor área? ¿No? Entonces, el poste y luego las vigas. Poste y vigas. ¿Listo? Un sistema de armaduras. Bueno, esto es básicamente para el techo, ¿no? Puedo emplear un sistema de armaduras. Bueno, puede ser en madera mismo, ladrillo, concreto, no sé. Es un sistema de armaduras, sistema poste-viga, entramados. Los más conocidos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a ver algunos defectos antes de pasar a diseño, algunos efectos en un secado inadecuado. Recuerda que las maderas debemos emplearlas secado, ¿no? Pero cuando se hace un secado inadecuado puede ocurrir ciertos defectos como la que están viendo en pantalla. La curvatura de ancho no me conviene, alabeo me genera. Si esto va a soportar efectos de compresión, ya no, ya se está pandeando, digamos, y no es muy bueno. El alabeamiento tampoco, la curvatura en el canto tampoco, ahí está un tipo un pandeo, ¿no? Entonces no conviene, ¿ya? Estos son los nudos, jóvenes. Nudo hueco. Este es por el proceso de, digamos, de crecimiento del árbol en sí, ¿no? Siempre hay defectos, bueno. Algunos nudos sanos, por ejemplo, es esto, ¿no? Esto es aceptable. Esto no.
Esto es un nudo hueco que está, que va a perjudicar la resistencia. Acá algunas ranuras, no es muy conveniente. Rajaduras, una rajadura en el alma, pucha, esto perjudica. Alabeos que ya lo hemos visto, un pandeo, listo. Entonces son estos lo que comúnmente ocurre, ¿no? Y acá vamos a entrar a lo que es cómo puedo preservar, digamos, estas maderas. De las especies de madera pueden ser no durables, ¿no? Máximo 5 años, nos dicen, ¿no? Hay, generalmente las maderas tipo A son las de mediano a durables, entre 5 y 20 años. Pero eso no significa que no voy a colocar, pues, ninguna madera, ningún preservante, ¿no? Ninguna protección. ¿Ya? Entonces, se tiende a colocar algún preservante de durabilidad. ¿Ya? Ahora, como ya les había comentado, también hay algunos agentes biológicos, bueno, en términos coloquiales, digamos, hongos y termitas que van a perjudicar a la madera. Pues ahí también se tienen que aplicar, ¿no?, preservantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se coloca? Con brochas o aspersión, ¿no? Puedo colocarle en los nudos, en forma de inmersión, etcétera. Entonces, la idea es que tenemos que pintarlos así, con términos sencillos, a la madera con estos preservantes, ¿ya? Entonces, hasta acá, ¿alguna consulta, jóvenes? Cerchas o tijerales. Ahí están los tijerales. Sus áreas tributarias son bien chiquitas. Ahí están viendo los perfiles, ¿no? Igual Inge las cargas, se va a aplicar todas las cargas que va a resistir. Bueno, si estás acá en la sierra, carga de nieve, bueno, todo eso se tiene que contemplar, joven, ¿ya? Ahí está. Ahí está el poste, puede ser sección, digamos, sección compuesta. Esta es una armadura también que va a recibir todos los tijerales o las cerchas de madera. Ahí está recibiendo el peso y esto va a transferirle acá. Y acá se está empleando tornillos, ¿verdad? Tornillos. Y acá, Inge, no, pues no, ahí no se emplea, ¿no? Y acá para la columna de sección compuesta también se está empleando. Ya, entonces esto es lo que va a resistir. Sus cruces de San Andrés también, ¿ven? Ahí están, todo de madera. De otra forma, cerchas horizontales, ¿no? Para almacenes. Algunas formas comunes que se puede predimensionar, digamos, para lo que es estas cerchas, ¿no? Acá también tenemos cómo puedo predimensionar para lo que son las maderas. Y en base a esto ya pues vamos a considerar qué tipo de madera vamos a utilizar. Formas de empalmar madera utilizando planchas dobles o carteras dobles de madera y poniéndole clavos o si no tornillos también, ¿no? Es una forma. Buen arriestramiento, los cruces de San Andrés, muchas formas se pueden considerar. Obviamente los arriostres son las correas que mejoran también, pero también son
estos cruces. Ya, ahí están los arrastramientos en la parte baja, pero más efecto tiene en la parte superior, jóvenes. ¿Ya? ¿Y por qué en la parte baja o media? Por algún efecto de pandeo se coloca, ¿no? Se puede considerar acá en la parte media también. Bueno, para hacer un control rápido, digamos, yo podría trabajar a nivel de un EA constante y poder determinar unos momentos y en base a eso, como hemos hecho en viguetas, ¿no? Correas de acero. Hemos hecho el método simplificado y ustedes han hecho un trabajo en el programa, ¿no? Han obtenido pues, los mismos resultados. Entonces, lo mismo se puede considerarse una simplificación a las correas mediante esto, ¿no? Correas superiores, correas inferiores y poder determinar justamente los aceros. Ya hay que determinar también una longitud efectiva, que es el K por L, ¿ya? Que es lo mismo que el valor del K va a ser lo mismo que del acero. ¿Para qué? Para que justamente analicemos todos estos pandeos que se da con presión, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la teoría de acero, que es lo mismo porque eso depende de la resistencia de materiales. Y acá vamos a tener ¿no? A compresión, ustedes saben que se van a lavear. Estas correas son nuestros arriostres, ¿cierto? Y en base a eso vamos a calcular. Eso es en vigas y viguetas. Uy, creo que ya me pasé la hora. A ver, comentan. Ah, justo a tiempo. Listo, jóvenes. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Me escuchan, no? Ingeniero. Sí, se lo escucha, ingeniero. Sí, Ya, lo escucho, ingeniero. ya, listo. Entonces, hacemos vigas mañana, viguetas 1 hora y empezamos con su exposición, ¿ya? Para poder culminar también madera. Le voy a subirlo esto para que ustedes lo puedan verificarlo también. Y les voy a subir también una hoja de cálculo de lo que es madera, ya para que lo puedan chequear. Y también mañana vamos a ver esa hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna consulta, damos por cerrado la reunión del día de hoy, jóvenes, si es que no hay ninguna consulta. Jóvenes, listo. Ya pues, entonces les dejo avanzando y el día de mañana arrancamos. ¿Ya? Y nos vemos, que tengan un buen día. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, Cristian, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, chao, cuídense.